Bueno, haciendo una recopilación o una síntesis de todo lo que veníamos hablando, habíamos tocado puntos como por ejemplo el transporte internacional, que definimos como eh, el desplazamiento o la locomoción de la mercancía desde el establecimiento del exportador, pasando por una ruta local, una ruta internacional, una ruta local en el país de destino y hasta finalmente que la mercancía llega en el recinto o establecimiento del importador. Teníamos los tipos de transporte, que tenemos transporte acuático, que abarca lo que son los cauces hídricos, marítimo o por océano, donde se emplean buques diseñados para navegaciones de gran magnitud, y también lo que es el cauce hídrico fluvial, donde se emplean buques fluviales, y también habíamos manifestado también otros tipos de canales hídricos inferiores como lagos, lagunas, riachuelos, arroyos que forman límites naturales entre países. También dentro de lo que es el transporte acuático, principalmente el marítimo, están lo que son las cláusulas de fletamento, donde el liner terms o berth terms era el de mayor cobertura, y donde mencionaba un transportista, que en este caso el transportista es la compañía naviera, y mencionaba por cuenta de la mercadería que se trata del importador o exportador, dependiendo del Incoterm el cual hayan acordado ambas partes. Luego habíamos visto de la importancia que dentro de lo que es la logística es en este caso un, un factor indispensable, crucial para el desplazamiento de las mercancías de un punto a otro. Habíamos hablado de las funciones, que las tareas que desempeña el transporte internacional, las clasificaciones según el ámbito en el que opera, según la nacionalidad, según el modo, y así sucesivamente otros tipos de clasificaciones, como asimismo también las documentaciones utilizadas, que eso depende del medio de locomoción empleado. Cuando habíamos hablado en este caso de por medio de cauces hídricos, que se emplea un buque, y el documento que se utiliza es el conocimiento de embarque o el Bill of Lading o el BL. Teníamos el medio de transporte terrestre clasificado en dos ítems. Por un lado, el que es por carretera, que el desplazamiento por medio de caminos o rutas, utilizándose camiones de carga, semirremolques, y por otro lado aquel medio de locomoción que es por ferrocarril, se emplean vías férreas y se utilizan trenes o locomotoras o vagones para el traslado de las mercancías. La vía aérea, utilizaba los medios de locomoción aérea, aviones, avionetas, y donde en este caso el documento utilizado es la guía aérea, el Airway Bill o el AWB larga. Retrocediendo un poco, volviendo a lo que son la modalidad o el tipo terrestre, por el lado de lo que serían por carretera, tenemos el documento que es la carta de porte terrestre o el conocimiento rodoviario, y lo que es por vía férrea, tenemos lo que es el conocimiento ferroviario o la carta de porte por ferrocarril. Luego está lo que es el multimodal o combinado, donde interactúan más de un medio de transporte distinto.
que por ejemplo, en la ruta internacional, la mercancía puede ir vía terrestre y de ahí transbordarse en un medio de locomoción aéreo o acuático para continuar la trayectoria hasta la aduana o puerto de destino, donde esas mercancías van a ser despachadas para el ingreso legal al mercado de destino y finalmente la recepción por parte del importador o comprador de esas mercancías. Tenemos el seguro internacional, que es un complemento importante de lo que es el transporte y logística, que se refiere a la cobertura que brinda una institución aseguradora en caso de que las mercancías sufran algún tipo de daño, perjuicio o alguna pérdida parcial o total durante el traslado de las mismas desde el punto de destino hasta el punto, mejor dicho, desde el punto de origen hasta el punto de destino. Y están los elementos que el asegurador o la aseguradora, que es la compañía de seguros, que es la que se encarga de brindar el servicio de cobertura y eventual resarcimiento ante daños justificados a las mercancías. Se dice daños justificados de acuerdo a lo que se mencionó, situaciones donde no se puede prevenir, donde no se puede remediar, pero también situaciones ilícitas o ilegales, como por ejemplo que esas mercancías no hayan cumplido con los trámites protocolarios de rigor correspondientes, o que hayan evadido algún control aduanero, hayan ingresado o egresado de manera clandestina, por lo que la autoridad aduanera o los órganos competentes tomaron intervención y procedieron al decomiso de las mismas. Obviamente la institución aseguradora no va a reconocer eso como una situación que requiera el resarcimiento. También si es que aconteció algún tipo de negligencia durante la preparación o traslado de la mercancía, suponiendo que esa mercancía tendría que estar aislada de temperaturas altas, y lo cual se realizó eso y se genera el daño, la pérdida de la mercancía, que también es otra situación que la corporación aseguradora no va a realizar el reconocimiento para la reposición correspondiente. Habíamos visto también tipos de pólizas también, como por ejemplo la abierta, la automática, que es la más empleada dentro de lo que es el intercambio de mercancías, también las individuales específicas y también las de valor. También estaban los que son los tipos de, o en este caso los casos de cobertura, que eran la cobertura mínima, cuando habían los saqueos, cuando habían las averías y otra situación. Como así también los riesgos asegurables y no asegurables. Entonces, asegurables volvemos a mencionar aquellas circunstancias que no pueden ser prevenidas o remediadas, y también las no asegurables, donde entran la cuestión de las actividades ilícitas y también las negligencias que se pudieran presentar. También se encuentra la institución, que es la Institut Claus Cargo, que es aquella que estipula 4 categorías para las mercancías transportadas internacionalmente. Luego la distribución física internacional, que es el eje o la columna vertebral del comercio internacional, ya que trata o analiza el conjunto de movimientos o desplazamientos de la mercancía de su concepción hasta previamente atravesando todas las instancias logísticas hasta que es distribuida y finalmente llega en manos del consumidor final para su uso, consumo o explotación. Habíamos hablado también de requerimientos de la distribución física internacional, de la importancia de la misma, también de lo esencial que es diseñar un buen packaging, que hablamos del envase, del embalaje, es decir, de toda la cobertura que debe tener la mercancía, el contenido de la mercancía y toda la protección que debe tener,
además también de brindar su eficiente manipuleo al momento de la carga, almacenamiento y traslado de la mercancía. Asimismo también de la logística internacional, que trabaja muy de cerca con la DFI, que trata de lo que es el flujo o cadencia, trata del manejo de la información, de lo que son los canales de comercialización, también lo que es la parte de transporte y otras actividades también relevantes para que esa mercancía pueda ser distribuida y comercializada de manera correcta. También habíamos hablado de lo que es la filosofía de la DFI, que es la terminología HIT, el Just in Time o justo a tiempo, que consiste en que la mercancía debe llegar de manera oportuna. Se deben combinar tres pilares fundamentales, que son la calidad, que tiene que ser la más alta posible, al menor costo posible y en el menor o reducido tiempo posible, que esa mercancía pueda estar a disposición eh, de los compradores. Hablo de los compradores porque hay uno que adquiere a grandes volúmenes, luego las revende y posteriormente el comprador final es la que tiene la disposición final de esas mercancías. Bueno, luego el análisis de costos, que siguiendo con lo que es la cuestión presupuestaria, analizando un poco el gráfico, que tenemos los ingresos y tenemos los egresos y tenemos el punto de equilibrio. Entonces este punto de equilibrio indica la cantidad mínima que debe ser vendida, por lo menos para poder cubrir todo lo que se refiere a la estructura de cargas o a la estructura de costo y gasto, que representa el conjunto de erogaciones de la empresa. Entonces lo que está marcado en rojo implica pérdida y lo que está marcado en verde implica ganancia. Por lo tanto, este punto de equilibrio es la referencia que se tiene para poder alcanzar un determinado nivel de ventas, de tal manera a cubrir todo lo que se refiere en cuanto a egresos de erogaciones y que la empresa empiece a tener beneficios financieros como está esperando. Hay unos indicadores también que tenemos el punto de equilibrio contable, que es prácticamente la cantidad mínima que debe ser vendida para poder cubrir toda la estructura de costos y gastos o las erogaciones, y el punto de equilibrio económico, que representa las cantidades de ventas que la empresa debe realizar para alcanzar un determinado nivel de beneficio financiero, también conocido como planificación de utilidades. Entonces, si la empresa pretende tener una utilidad de $20,000 en este mes, entonces cuánto es el volumen de ventas que debe alcanzar para poder tener ese beneficio de $20,000. O si quiere alcanzar, por ejemplo, una rentabilidad del 20%, entonces cuánto es el nivel de ventas que debe alcanzar la empresa o la institución para poder lograr esa utilidad del 20%. Y asimismo también tenemos lo que es el margen de seguridad, que hablamos de la distancia que existe entre el nivel de ventas o nivel máximo óptimo de ventas y el punto de equilibrio. También tenemos lo que es la rentabilidad o la retribución contable, que hablamos también de lo que es o nos referimos a lo que es el índice de utilidad que tiene la empresa. Y obviamente que siempre hay que controlar todos los recursos que se emplean, ya que un recurso mal utilizado puede desembocar en un sobrecosto de la empresa y por ende minimizar o reducir los beneficios financieros de la empresa. Entonces, siempre es importante que también cuando se ven disminuidos los beneficios financieros de la empresa va a tomar ciertas medidas que pudieran afectar normalmente también a los empleados, como sería, por ejemplo, la reducción del personal
eh, y otras medidas también que pudiera adoptar la gerencia de la empresa a fin de no eh, seguir disminuyendo la ganancia. Obviamente que eso va a llegar a un momento dado que va a llegar al punto de equilibrio, y una vez que la empresa empieza a llegar a esta franja, normalmente los gerentes o propietarios ya optan directamente por el cierre. Bueno, entonces la empresa debe eh, realizar ciertas estrategias basadas en ciertas decisiones que se toman para poder reencauzar el problema y volver nuevamente a esta franja verde, lo cual va a significar utilidades permanentes para la corporación.